un invitado especial. En algunas ocasiones solemos invitar personas como el pastor Saúl Roldán, el hermano Martínez de España. Ahora está con nosotros Carlitos Pérez, ¿no? Carlitos Pérez es traductor de un famoso libro que se vendía en las librerías bautistas, llamado Zarandeo del Adventismo. Su recorrer en el Evangelio es mucho tiempo. Yo aprecio bastante a Carlitos y he aprendido de él el Evangelio también, ¿no? Así que es como una especie de padre espiritual. Carlitos, los micrófonos son tuyos. Que Dios te utilice en la predicación del Evangelio el día de hoy. Tienes apagado tu micrófono, Carlitos. Si lo prendes, está con nosotros Carlos Pérez. Okay. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permitirme la ocasión y el privilegio de estar con ustedes. Esto es un poco emocional para mí, ver cómo Dios ha sembrado la semilla del Evangelio y ustedes son frutos de esta semilla, de esta cosecha. Así que damos gracias a Dios por tener este privilegio tan grande y tan sentido en el corazón de poder ver el fruto de la predicación del Evangelio. Es un placer conocerlos y estamos aquí para servirles a ustedes y a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Estábamos conversando, mi querido Williams y yo, acerca de que ustedes habían comenzado a estudiar el libro de los Corintios, primera carta de los Corintios de Pablo, y ya habían pasado unos cuantos versos. Me toca a mí empezar desde el verso, creo que 18 en adelante, y pues lo único que quisiera mencionarle es dos cositas de los dos primeros versos del capítulo. Primer verso, Pablo, llamado a ser un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. Ese es el primer verso de la epístola de Primera de Corintios. Por cierto, este saludo no es único a Corintios, aparece en varias de sus cartas. Pero lo que quisiera enfatizar aquí es que nos dice primeramente quién es el autor de esta carta, y entonces nos da su título. Y el autor es Pablo y su título es Apóstol de Jesucristo. Es el enviado, es el comisionado, es el representante, aquel que habrá de llevar las noticias y los mensajes de su Señor Jesús a los hermanos y a los que están lejos y a los que están cerca. Y entonces dice aquí que esto es por la voluntad de Dios. Quiere decir que la autoridad con la cual Pablo se está expresando es con la autoridad de Dios. Hay ciertas cosas interesantes en este texto. Déjenme ver si puedo encontrarlo aquí en mi computadora. Un momentito, no toma más que un segundo. El nombre Pablo es el nombre griego del hebreo Saulo. Saulo y Saúl son los nombres originales realmente, y entonces el nombre es Pablo, y Pablo utiliza este nombre con un propósito específico. En el libro de los Hechos se presenta a Pablo como Saulo desde el apedreamiento de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 58, hasta el momento en que condena a Pablo a Elimas en Hechos 13:9. El nombre de Pablo destaca el punto de que su nombre se identifica con el ministerio a los gentiles. Por eso que utiliza el nombre de Pablo y no el nombre de Saulo. Por eso es que con ese nombre está implicando una paridad, una identificación con este grupo de personas que no han sido considerados por los judíos específicamente como parte del pueblo de Dios. Ahora Pablo lo hace resaltar utilizando las buenas nuevas del Evangelio. Y no implica que viene a imponer su superioridad sobre los que no son judíos. Es decir, este nombre está separado de ese Saulo
de la misma manera que Pablo predicaba el evangelio con amor a los gentiles para ganar a muchos. Ninguna de las cartas de Pablo lleva el nombre de Saulo como autor, sino siempre es Pablo, apóstol de Jesucristo. En las cartas donde esa salutación se hace. El título de Pablo, que es apóstol de Jesucristo, el título es embajador, emisario del rey, de reyes, señor de señores. Es un título que pone en total contraste con los falsos apóstoles, obreros fraudulentos. En Mateo 7:15, 2 de Corintios 11, 13 y 2:17, se habla acerca de los falsos profetas, falsos hermanos y así por el estilo. Pablo está contrastando aquí su verdadera identidad como apóstol de Jesucristo y la está presentando aquí como la autoridad que él tiene para llevar a cabo este mensaje. Quiero decir que el mensaje del evangelio no se lleva por la autoridad de hombres, sino por la autoridad de Jesucristo. Cristo llama a los que quiere que vayan a predicar su evangelio. Y a todos nosotros, Cristo nos ha llamado para ir a predicar las buenas nuevas de su evangelio. Otra cosa interesante es que en la Nueva Jerusalén, que se fue mostrada a Juan, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Eso está en Apocalipsis 21, 12. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Noten ustedes ahí cómo estamos calificando a los apóstoles. Los estamos poniendo en un grupo especial. Aquí en el Apocalipsis dice que el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El texto excluye del círculo apostólico a todos los así llamados apóstoles que no fueron llamados por Cristo. Personalmente, al apostolado, al enumerarlos como los 12. Noten ustedes que el texto hace énfasis 2 veces en los 12. Y entonces, esos son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y no hay ninguna expresión en el Nuevo Testamento que diga que hay otros apóstoles. Muy bien. Entonces, dice aquí que la autoridad de Dios, la autoridad viene de Dios, por supuesto. Su apostolado requiere autoridad divina, puesto que Dios es el verdadero. Y el testimonio respecto a Dios también es verdad. En Gálatas 2:5, 2:14 y Efesios 1:13, donde se habla también acerca de que fuimos sellados con el evangelio de nuestra salvación por el Espíritu Santo. El sellamiento vino a nosotros en el momento en que nosotros aceptamos las buenas noticias de Cristo. No espera un momento más. Las buenas noticias entran por el oír y al llegar las buenas noticias al corazón, allí las buenas noticias sellan al individuo. Esta es la manera de Dios operar. No están operando porque el individuo sea en específico buena gente, sino que está operando porque Cristo es bueno en sí mismo. Y Él es nuestro representante, sustituto, garantía y perfecto redentor. Así que esta autoridad que es dada, los falsos apóstoles que reclamaban venir con autoridad para socavar el fundamento presentado en el Evangelio, no tienen esa autoridad, los falsos apóstoles. Y entonces, la otra cosa que quería hablarles es acerca del primer texto, es muy importante, nos dice también acerca de Sóstenes, hermano en Cristo y también considerado como en muchos comentarios se presenta como aquel que agolpearon en la iglesia, frente a Galio. Lo agolpearon cuando trajeron a Pablo para ser condenado por el procónsul y entonces el procónsul dijo que no tenía ningún interés de hacer esto y entonces echaron mano de un Sóstenes que está allí en el libro de los Hechos en el capítulo 17. Y ese Sóstenes en particular es el que piensan que es este Sóstenes aquí. Acuerden ustedes que también en el capítulo 17 del libro de los Hechos existe un Crispo
que también este Crispo parece ser también el mayor en la iglesia, así dirigente mayor de la iglesia. También se habla de Sóstenes, que cuando fue agolpeado, ellos tomaron al que era el principal de la sinagoga. Quiere decir que es posible que en aquellos tiempos también, aunque la costumbre era que hubiera más que un solo dirigente, un solo maestro especial el que organizaba las reuniones de la iglesia, también podían haber posiblemente dos. Podía haber que fueran dos personas. Así que, ¿de qué iglesia está hablando ahí en el verso donde dice Sóstenes en el capítulo 17 de Hechos? Esto puede provocar alguna duda en que si ese Sóstenes es el Sóstenes de esa iglesia al cual Pablo se está refiriendo aquí en Corintios. Así que hablamos ya del primer verso. Y entonces el segundo verso, hay otra cosa importante aquí. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Noten ustedes que habla de la palabra santificación en el contexto de ser santificado en Cristo Jesús. Y entonces la particular versión que yo estoy usando es la nueva versión estándar americana. La nueva Biblia está y tiene una de muy bonitas rendiciones de los textos, ya que parece que dedicaron tiempo especial para ver cómo el evangelio se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y entonces aquí en el segundo verso dice aquí, santos por llamado. Después que dice, a los que están santificados en Cristo Jesús, incluye una frase que dice, santos por llamado, con todos aquellos que en todo lugar son llamados del nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y nuestro. Ese es el verso 2 en Primera de Corintios. Y es una cosa interesante porque estamos hablando acerca de lo que se considera una santificación en Cristo. Santificación en Cristo. No estamos hablando de una santificación progresiva en nosotros que toma muchos años y que va poco a poco alcanzando un grado más alto, como si fuera yo lo comparo con algunas veces me parece a mí que la doctrina se va muy lejos y empieza a parecer como la guerra de las estrellas, donde va subiendo uno de un aprendiz al Jedi, al maestro, y entonces ya puede llevar la espada en la mano y cortar a los enemigos fácilmente, ¿no? Pero no es así. Está presentando aquí en el capítulo 1 de Corintios, nos está presentando que somos santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, somos considerados santos por causa de Cristo. Y de hecho, Corinto no es el mejor lugar para encontrar de esos santos perfeccionados, porque no hay tal cosa en las Escrituras. Todos los santos de la Biblia son a través de Cristo perfeccionados en Él. En Él. En Cristo tenemos esa bendición espiritual. ¿Ok? Así que eso más o menos es que quería hablarles acerca para empezar. Y entonces vamos a movernos al verso 18. Y el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a aquellos que están pereciendo, pero a nosotros que estamos salvados es el poder de Dios. Queriendo decir con esto que la locura depende de la persona que está escuchando. Si la persona que está escuchando ha recibido el evangelio, entonces a esa persona el mensaje del evangelio es salvación. Si la persona que está escuchando le parece locura, a esa persona el evangelio es una cuestión de perdición.
porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Y entonces dice aquí, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la perspicacia de los sagaces también pondré a un lado. Esto es un texto que nos viene del Antiguo Testamento, está en el capítulo 29 de Isaías, donde el pueblo de Dios estaba siendo amenazado. En varias ocasiones se está diciendo aquí que Judá estaba pidiendo una alianza con Egipto y que también cuando el rey Sennacherib amenazó con los ejércitos de Asiria, estaban en esa situación el pueblo de Dios, y en esa situación es que Dios destruye la sabiduría de los sabios, porque los sabios dicen, vamos a juntarnos con Egipto para tener mejor batalla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mientras que Dios decía, voy a destruir la sabiduría de los sabios al quitarles de medio a Egipto. Y es un texto muy hermoso. Podemos ir allá un momentito. Es en el capítulo, vamos a ver aquí, el capítulo 29. 29 de, vamos a ver aquí, del libro de Isaías. Vamos a ver un momentito. El libro de Isaías, capítulo 29. Vamos a ver aquí. Isaías 29, no lo encuentro por aquí, vamos a ir por acá. Vamos a ver, perdonen un momentito. Isaías 29. El verso es Isaías 29, 14. ¿Alguien lo tiene por ahí? Isaías 29, 14. Lo leo, Carlitos, ¿ya? Por favor. Dice Isaías 29, 14 lo siguiente. Por tanto, nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, Pablo utiliza esa particular profecía mesiánica que tiene que ver con Cristo para nada menos que referirse al Evangelio. Él hace la conexión completa entre lo que el Antiguo Testamento profetizó en Isaías y lo que ahora él está diciendo, que es que él destruirá la sabiduría de los sabios, como por la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a nosotros, a los que somos salvos, es el poder de Dios. Y el poder de Dios es definido en el libro de Romanos, en el capítulo primero, el verso 16, 17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. En este particular libro, vemos aquí que Pablo está ejerciendo su ministerio con el propósito de acercar más a los corintios a ese evangelio tan precioso que acepta gentiles, que recibe gentiles, sin considerar que los gentiles tienen que pasar por un aprendizaje o una serie de estudios para llegar a ser judíos, de ninguna manera. Entonces, el verso 20 nos dice, ¿a dónde está el hombre sabio? ¿A dónde está el escriba? ¿A dónde está el que debate en esta época, en esta era? ¿No ha hecho Dios locura de la sabiduría del mundo? Entonces, hay una cosa interesante aquí, que es que Pablo está utilizando estas cosas en el verso 20, donde dice, ¿dónde está el hombre sabio? ¿Y dónde está el escriba en particular? Y el escriba nos habla acerca de personas que escriben y que transliteran cosas y hacen cosas maravillosas copiando libros. Había también escribas que escribían las escrituras y que reparaban, que escribían las escrituras nuevamente. Y sabe que las escrituras, me parece a mí, que eran destruidas cuando se
desgastaban los rollos de donde estaban escritas, y entonces esas escrituras había que seguirlas copiando a través del tiempo para tener una copia fresca delante de uno. Y los escribas hacían este trabajo. Y entonces el que debate en este de eso, entonces podemos aquí ver a varias personas, y lo que me interesa a mí es que este verso incluye varias personas con quienes Jesús se encontró. Por ejemplo, incluye a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los abogados, incluye también a los ¿cómo se llama? A los sabios de ese mundo, de ese mundo donde Cristo vino. En particular, ya vemos a Jesús enseñándole a los sabios desde el tiempo cuando él vino al templo por primera, con su padre y su madre. Así que lo interesante aquí al final del verso es que Dios hizo locura la sabiduría del mundo. Y esta sabiduría del mundo incluye a los judíos aquí en este verso. Me parece a mí que están incluidos indirectamente. El verso 21 dice, porque dado que en la sabiduría de Dios el mundo, a través de su sabiduría, no vino a conocer a Dios, a Dios le plació bien, a través de la locura del mensaje predicado, salvar a los que creen. Interesante, ¿no? Entonces, como al mundo tenía tanta sabiduría, ya fuera judía o fuera gentil, esa sabiduría no quiso tener a Cristo en su noticia, pues entonces a Dios le plació a través de la locura del mensaje predicado salvar a los que creen. Y en realidad es una locura el mensaje del evangelio, si lo vemos desde el punto de vista del razonamiento humano, pero desde el punto de vista de Dios no es locura, sino salvación, pura salvación. Porque decirle a un romano, en particular ahora hablando de los gentiles, decirle a un romano, Cristo te salva, y el romano te pregunta, ¿quién es Cristo? Y tú le dices, Cristo fue un judío que crucificaron por ser blasfemo y que lo pusieron en una cruz como castigo capital, quitándole la vida. Y entonces el romano va a decir, ¿cómo es posible que un crucificado vaya a serme de utilidad a mí? En ninguna manera. Eso es locura. ¿A quién se le ocurre que un crucificado va a salvar? Pues precisamente es la cruz, el poder de Dios para salvación. Miren aquí en el verso 22. Porque de hecho, los judíos piden por señales y los griegos buscan por sabiduría. Entonces, ambos lados, esto es como si fuera un mini Romanos aquí, donde Pablo trata por todos los medios de colocar bajo la misma condenación a todos los partidos interesados. Y aquí los partidos interesados son los romanos o los judíos y los gentiles y los judíos. ¿Ok? Y entonces nos dice que los judíos piden señales y los griegos procuran sabiduría. Y esta sabiduría viene en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, una roca de ofensa o de tropiezo, y para los gentiles es pura locura. Una roca de ofensa y de tropiezo. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser puesta por cabeza de ángulo. Y sobre esa piedra es que Dios ha edificado su iglesia. Es el fundamento que es Cristo Jesús, donde estamos nosotros amparados. Qué lindo esto, porque dice aquí, los judíos procuran señales. ¿No se acuerdan ustedes cuando vinieron los discípulos después de Jesús haberlos enviado en una gira? Después vienen triunfalmente a proclamar lo que había pasado con el Espíritu de Dios. Y dicen, hasta los demonios se nos retan en tu nombre. Y yo me imagino que allí a muchos se les caería la boca al ver que Cristo no estaba tan excited, tan excitado como ellos.
cuando Cristo les dice, yo os di poder para que tales cosas sucedieran, pero no os regocijéis en que los demonios se os sujetan en mi nombre. Antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué manera de poner el énfasis en el lugar correcto? El énfasis está puesto justamente donde va, que es en la piedra de tropiezo, en la piedra angular, en la piedra sobre la cual nosotros hemos caído y pedimos a Dios que sigamos cayendo sobre esa piedra, porque no seremos avergonzados si caemos sobre ella, pero ay del que la piedra caiga sobre ellos. ¿Ok? Así que nosotros, verso 23, predicamos a Cristo crucificado, a los judíos roca de tropiezo y a los gentiles locura. Eso es locura para los gentiles. Pero aquellos que son llamados tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una personificación en el Antiguo Testamento? Particularmente en el, estaba en Proverbios, creo que era, Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Déjame ver si lo puedo conseguir aquí. Hoy es el día mío de no encontrar las cosas en la computadora. Vamos a ver. Proverbios, capítulo 2. Vamos a ver aquí. Ah, caramba. Proverbios, capítulo 2. A ver, si puedes leer versos del 1 al 3, por favor. Proverbios 2, 1 al 3. Sí. Dice 2, así. ¿no? Del 2, ¿no? Sí, ya. Sí. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el respeto del Señor. Ahí está. Entonces, el Antiguo Testamento habla de la sabiduría en una forma muy especial. En el capítulo anterior, en el verso 20, Proverbios 1:20, habla de esta sabiduría como de una persona, porque la personifica utilizando cosas que pertenecen a las personas, a los seres humanos. Dice, la sabiduría, déjame buscar la versión en español, perdóneme. Clama en las calles. Exactamente. La sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión y aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os daré a conocer mis palabras. Esto es la personificación de la sabiduría. Y aquí vemos a Pablo en el capítulo 1 del libro de Corintios personificándola también. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos, piedra de tropiezo, a los gentiles, locura, pero a los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios adquiere un carácter más amplio que lo tuvimos en el libro de Proverbios. Es el carácter de mesiánico. ¿Ok? Y entonces dice aquí, el verso 25, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Porque consideren, hermanos, su llamado de que hay muchos que no son sabios de acuerdo a la carne, ni muchos que son poderosos, ni muchos son nobles. Entonces Pablo, para hacer resaltar este punto de la sabiduría de Dios, que es Cristo para nosotros, y hablando de Dios y diciendo esta sabiduría es más poderosa que la sabiduría que nosotros tenemos,
dice aquí que se consideren a sí mismos y vean a ver entre sí mismos si encuentran esa excelencia de sabiduría de la cual está hablando afuera de Cristo. De ninguna manera. Porque consideren ustedes su llamado, hermanos, que no hay muchos que son sabios de acuerdo a la carne, ni muchos que son poderosos, ni muchos nobles. Pero Dios ha escogido las cosas locas del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas que son fuertes. He aquí el contraste ese que Pablo es característico, que caracteriza a Pablo. Pablo diciendo las cosas que no son como si fueran. Pablo diciendo el pecado de uno, el pecado de uno solo constituyó pecadores a los muchos. Y entonces aquí ahora dice, Dios ha escogido las cosas que son locura en el mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido las cosas débiles en el mundo para avergonzar las cosas que son fuertes. Es decir, Dios hace las cosas. Está mejor puesto en el libro de Isaías, donde dice, los altos serán bajados y los bajos serán alzados. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y usted, mi hermano, y yo vamos al juicio de Dios con la confianza en el juicio de que vamos a declararnos, cuando el juez nos diga, ¿cómo te declaras tú? Le vamos a decir, culpable. No le vamos a decir inocente. Le vamos a decir culpable y Miguel inocente. Así me declaro yo. Miguel, el que toma el lugar mío en el juicio, él es inocente. Él es limpio, él es perfecto y su justicia me ha sido imputada. Esa es nuestra plegaria en el juicio. El juicio, recuerden ustedes, de acuerdo a Pablo, es según nuestras obras. Pero como dice en Juan, Jesús sabía que todas sus obras eran malas. Así que vamos al juicio con nuestras malas obras, pero pasamos el juicio con nuestra buena salvación en Cristo. Esa es la única manera de pasar el juicio. Por imputación, por atribución de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y eso es las cosas que Dios ha escogido para humillar a los fuertes. Y las cosas bajas, vamos a ver aquí un momentito, dejen buscarlo aquí en español porque he estado traduciéndolo. No me molesta traducirlo, pero parece un poco fuerte que esté pasando tanto trabajo, ¿no? Cuando está ya traducido. Lo que quería leer de esta particular versión en especial. Pero vamos aquí al capítulo, Primera de Corintios, capítulo 1. Y entonces ahora vamos a ver el verso 28. El verso 28 nos dice, y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. ¿Se acuerdan ustedes del Antiguo Testamento donde dice, y será que la que no podía parir tendrá hijos? Y será llamada bendita y favorecida. ¿Por qué? Porque regocíjate la que no pares. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios llamó a Abraham antes de que fuera padre de naciones. Antes de que naciera el mismo Isaac. Así que tenemos aquí todas estas cosas tan hermosas. Dice, lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. Con el propósito, como dice en Romanos 3, en el capítulo 3 dice, para que toda boca se tape. Eso es lo que quiere decir 1 Corintios 1:29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede traer delante de Dios el cofre. Nadie puede traer el tesoro. Todos pueden traer sus manos vacías que serán llenadas. Pero si traes algo en la mano, serás devuelto. Con tu cargamento. Serás devuelto. Así que vemos aquí que para que nadie se jacte, lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es,
¿Y qué cuadro nos da Jesús en la cruz? Que él mismo fue contado como lo más vil del mundo. Inclusive, cuando nosotros vemos la figura que Jesús dio a Nicodemo, que le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando Jesús utiliza esa figura de Números 21, donde hay una serpiente en un asta, y esa serpiente representa el mal de la muerte. Esa serpiente ha sido el símbolo satánico desde el principio, la serpiente antigua. Esa serpiente ahora representa la manera como Dios vio a Cristo para que nosotros seamos vistos como Cristo es en verdad. Esa serpiente levantada es lo que está aquí, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para destruir, para invalidar lo que es. Y lo que era el pecado, y Dios lo tomó y lo llevó a la cruz en la persona de su Hijo, y en la persona de su Hijo lo destruyó. Mas por obra suya, verso 30 de 1 Corintios dice, mas por obra suya, por su voluntad y por su poder, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese con ganas, como dicen por acá. El que se gloría, gloríese en el Señor. Así termina el capítulo 1. Pero eso continúa, porque el contexto de la carta no se acaba con los números. Los números están ahí nada más que para ayudarnos a localizar algo, pero los números no determinan el contexto. Lo que determina el contexto es la lectura a medida que vamos. Y en el capítulo 2 hay otras cosas maravillosas donde va a resaltar lo que ya hemos visto aquí. La sabiduría es otra cosa que queremos. Miren en Colosenses, por ejemplo. En Colosenses, en el capítulo 2, versos, interesante lo que está diciendo desde el verso 1 al 3. Miren, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Entonces Pablo sufría y deseaba por esos hermanos que estaban en la Odisea y otros hermanos que nunca vieron su rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos, noten ustedes, verso 3, el capítulo 2 del libro de Colosenses, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús tenemos todas las cosas. Y estamos completos en Cristo Jesús, porque, verso 9, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y por eso se nos dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque Dios ha puesto a todos nosotros en Cristo Jesús, donde estamos ahora, a la diestra de Dios, sentados en lugares celestiales, y Cristo siéndonos por sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Hermanos, se cumple aquí el nombre del gran yo soy del Antiguo Testamento. Ese fue el nombre que Dios dio a Israel para que lo representaran. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy tu galardón. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu salud. Yo soy tu redención. Yo soy el que lucha por ti. Yo soy tu ejército. Yo soy tu victoria. Yo soy todas las cosas.
Y Pablo toma ese maravilloso capítulo y lo termina con el nombre del gran yo soy. ¿Cómo lo termina? Cuando dice, estamos en Cristo Jesús, el cual Dios lo hizo para nosotros, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Que Dios nos permita gloriarnos en este evangelio. Amén, amén. Gracias, Carlitos, por la exposición de la Escritura, por poder compartir con nosotros este hermoso mensaje. Solo un detalle nomás, la palabra escoria es desecho, es algo que ya no sirve. Allí en Corintios está, somos basuras, somos el desecho, pero en el 30 hemos sido justificados, hemos sido santificados y glorificados. Entonces ahí hay que ver la diferencia, ¿no? En nosotros somos pecadores, sin duda alguna, pero en el 30 ya hemos sido justificados gracias a Jesucristo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el hermano Carlitos. Agradecerle por la exégesis. Ha sido una bendición. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias. Saludo también a Augusto. No sé si te encuentras todavía, Augusto, allí. Augusto llamó. Sí, tu micrófono está apagado, Augusto. Sí, prende el micrófono, Augusto. Augusto es el presidente de la Asociación Peruana del Norte, ¿no? De los Adventistas. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, muy bien. La verdad que un estudio muy importante. Creo que abre conceptos muy profundos. Me encantó casi la conclusión acerca de que el Señor hace todo, ¿no? Justificación, santificación y redención. Porque esperamos la redención. Exacto. El creyente vive en dos eras. Usted sabe la palabra aion, que se utiliza en el griego, significa la era, esta era y la era venidera. Y en muchas de nuestras traducciones en español esperamos la conclusión de toda la... Sí. Sí, entonces el creyente vive entre medio de esas dos eras. Vive en el ahora, pero ya está en el porvenir. Ya él ha pasado de muerte a vida. La vida eterna se empieza a vivir ahora. No se empieza a vivir cuando Cristo venga. Cristo viene para hacerla descubrir, para presentarla en toda su belleza. Pero ya el creyente puede decir, yo tengo vida eterna. Inclusive, Juan nos dice claramente a nosotros que somos falsos testigos de Cristo si decimos de que todavía no tenemos vida eterna. Porque dice, este es el testimonio que Dios os ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y si Dios nos la ha dado, ya la tenemos. Ahora, mi hermano, le doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me siento muy privilegiado de haber hablado con ustedes y que el Señor le bendiga en su predicación y que la exaltación de nuestro Señor Jesús sea una costumbre nuestra, donde se caracterice nuestra iglesia por una sola cosa, Cristo y este crucificado. Amén, amén, Carlitos. Amén. Qué hermoso que coincidamos con estos temas que estamos llevando. A Jacobo y a Augusto comentarles que nosotros estamos enseñando el libro de Corintios todas las noches de lunes a viernes, ¿no? Empiezan las conferencias a las 7:30. Así que están cordialmente invitados. Si pueden invitar más personas, con gusto. Queremos comprender lo que Pablo quiere decir en Corintios, ¿no? ¿Qué quiere enseñar? Entonces estamos yendo poquito a poquito. Mañana vamos a hablar de que Pablo dice que no quiere predicar otra cosa sino crucificado, ¿no? No con excelencia de palabras ni de sabiduría. Vamos a ver qué quiere decir excelencia de palabras, de sabiduría, ¿no? Y que solo quiere concentrarse en predicar a Cristo crucificado. Por eso mañana también los invitamos a ser parte de este grupo, ¿no? Un grupo que son de varios países. Hay hermanos de Puerto Rico,
de Estados Unidos, de Argentina, ¿no? De Perú, de Chile. Así que todos estamos aquí deseosos de estudiar la palabra de Dios.